Bien, entonces vamos a estudiar la ecuación de calor, ¿sí? En coordenadas rectangulares. Entonces, en este caso ya habíamos más o menos discutido lo que representa o lo que estudia la ecuación de calor, ¿no? Vamos a tener nosotros una varilla, es una varilla delgada que tiene una longitud L. Entonces vamos a suponer que la varilla se posiciona sobre el eje de las X y tiene una longitud L. ¿Okay? Entonces, en este caso, los dos extremos de la varilla se van a mantener a una temperatura de 0 grados. Vamos a tener 0 grados aquí y 0 grados acá. Además, el cuerpo de la varilla, o sea, la superficie de la varilla está aislada, por lo tanto no hay transferencia de calor con el medio que la rodea. En este caso, la ecuación diferencial que la representa es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, U en dt, ¿sí? Donde K se conoce como coeficiente de difusividad y tiene que ver con el material de la varilla, ¿sí? Un coeficiente de difusividad alto, pues quiere decir que entonces es un material muy buen conductor de calor. Un coeficiente bajo, pues es un material que no es tan buen conductor de calor, ¿sí? Entonces, para plantear las condiciones iniciales de la varilla, vamos a considerar dos cosas. Primero, las fronteras, que son los dos extremos, y segundo, la temperatura inicial de la varilla. Denme 2 segundos, permítanme. Listo, no disculpe. Bueno, no borrar todo eso. Entonces, las condiciones de la varilla son las que nos van a dar las condiciones iniciales. Y tenemos dos condiciones que hay que considerar. Primero que nada, las fronteras de la varilla, ¿sí? Estas nos van a dar precisamente las condiciones de frontera. Entonces, en el primer extremo, vamos a notar nosotros que cuando X vale 0, que es en este punto, la temperatura de la varilla es de 0 grados. Y en el otro extremo, cuando X vale L, es decir, en este punto, la temperatura de la varilla también es de 0 grados. Ahora, si al iniciar nosotros el análisis, el cuerpo de la varilla se mantiene a una temperatura f de x, entonces eso nos va a dar nuestra condición inicial. Quiere decir que en el instante t igual a 0, la temperatura es igual a f de x. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tener nosotros una varilla de longitud de 2, vamos a ponerle que L es igual a 2 metros, ¿sí? Y vamos a decir que la temperatura inicial de la varilla son, no sé, vamos a poner 20 grados centígrados, ¿ok? Y los dos extremos, es decir, los dos extremos de la varilla se encuentran a 0 grados, tal como lo estamos poniendo, y K vamos a darle una difusividad de 0.05. Entonces, sustituyendo estos datos, pues tendríamos nosotros el siguiente sistema. Vamos a tener 0.05, perdón, no 0.05, 0.5, 0.5, segunda parcial de U en X es igual a la parcial de U en T, y las condiciones U de 0,T es igual a 0, U de 2,T es igual a 0,
y u de x, 0 es igual a b. Este es precisamente el sistema que vamos a estar resolviendo. Entonces, aquí tenemos que primeramente resolver la ecuación diferencial parcial. Y eso lo vamos a hacer, puesto que esta es una ecuación homogénea, lo vamos a hacer mediante separación de variables. Quiere decir entonces que podemos reescribir esta ecuación como punto 5 por segunda parcial de x por t igual a x por la derivada de t. Y aplicamos las reglas de separación que ya conocemos. Aquí tendríamos xy' sobre x es igual a t' sobre punto 5t e igualamos a menos lambda cuadrado. Recuerden que igualamos al valor de lambda, que tomamos lambda cuadrada porque es una constante, ¿sí? Y que tomamos el valor negativo de ella porque es lo que no me va a dar una solución trivial en mi desarrollo. Entonces, al hacer esta separación, pues trabajamos con cada una de las ecuaciones por separado. Y tenemos una ecuación para x y una ecuación para t. Entonces, de cada una de ellas calculamos la ecuación auxiliar, m cuadrada más lambda cuadrada es igual a 0, m más 0.5 de lambda cuadrada es igual a 0 y despejamos. En el caso de la ecuación para x tenemos dos valores complejos de lambda y en el caso de la ecuación para t tenemos únicamente un valor real. Por lo tanto, la ecuación en x va a ser C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x y la ecuación en t va a ser C3e a la menos 0.5 por lambda cuadrada t. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Podemos multiplicar estas dos, porque recuerden que planteamos nosotros que U es una solución tipo producto, pues podemos multiplicar estas dos expresiones que acabamos de encontrar, o podemos reescribir las condiciones de frontera. Como las condiciones de frontera se sustituyen únicamente en x, entonces podemos trabajar con ellas por separado en la ecuación x. La primera condición de frontera pues nos habla que cuando x vale 0, esto va a ser 0, y la segunda nos dice que cuando x vale 2, que era el valor de L, esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces podemos sustituir estas dos condiciones directamente en la ecuación x, en la solución x. Tendríamos entonces que x de 0 va a ser igual a C1, voy a escribir C1 coseno de lambda por 0 más C2 seno de lambda por 0 igual a 0. Entonces de aquí concluimos que C1 es igual a 0 y lo sustituimos. Tendríamos x es igual a C2 seno de lambda x. Luego, al sustituir la segunda condición, x de 2 igual a 0, tenemos C2, tenemos C2 seno de 2 lambda es igual a 0. Entonces, recuerden que aquí tenemos dos opciones. O seleccionamos C2 como 0 o seleccionamos seno como 0. Pero si seleccionamos C2, entonces vamos a obtener la solución trivial y esa no me sirve. Entonces, hago que seno de 2 lambda sea 0. De esto yo puedo concluir que el argumento tiene que ser igual a un múltiplo entero de pi. Es decir, que lambda tiene que ser igual a n pi sobre 2, donde n es 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Okay? Recuerden que estos son los valores propios, los valores de lambda, para las funciones propias, que la función propia pues viene siendo esta. ¿Okay? Entonces, una vez que encontramos el valor de lambda, lo vamos a sustituir en la última ecuación que teníamos. Decimos entonces que x va a ser C2 seno de n pi sobre 2x. Y t también la reescribimos con el valor de lambda que corresponde, que sería C3e a la menos 0.5 por n pi sobre 2 al cuadrado t. ¿Ok? Y ahora sí, ya que tenemos nuestra expresión para x y nuestra expresión para y,
Y recordando que habíamos dicho que U tiene la forma de un producto, pues multiplicamos. Entonces, U de X, T va a ser igual a C2 seno de n pi sobre 2X por C3 E a la menos, aquí lo podemos simplificar o no, como ustedes quieran, menos 0.5 n pi sobre 2 al cuadrado t. Y en este caso, como tenemos dos constantes arbitrarias, C2 y C3, que se están multiplicando, yo las puedo multiplicar y formar una nueva constante arbitraria, que en este caso le voy a llamar A. Entonces tenemos que U de X, T es igual a n por el seno de n pi sobre 2x por e a la menos 0.5 por todo esto. ¿Por qué incluyo el subíndice a n en el coeficiente a? Porque fíjense que tanto el seno como el exponencial dependen del valor de n. Y nosotros dijimos que n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene distintos valores. Entonces, el coeficiente que acompaña a esta expresión, pues también debe de tener distintos valores de acuerdo al valor que le estemos asignando a la n. ¿Ok? Por último, en esta última ecuación que tenemos, vamos a sustituir la condición inicial. Vamos a tener entonces que U de X, 0 va a ser igual a n por el seno de n pi sobre 2x por e a la menos 0.5 por todo esto por 0. Y esto tiene que ser igual a 20, que es la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, como e a la 0 vale 1, pues lo único que me queda es esta expresión de aquí. Y fíjense que aquí tenemos un problema. Anteriormente aplicábamos nosotros el principio de superposición, es decir, nos fijábamos cuántos términos teníamos del lado derecho y extendíamos el lado izquierdo el número de términos que fuera necesario. Pero en este caso eso no aplica, porque de inicio el lado derecho ni siquiera incluye la función seno. Entonces, pues no los puedo comparar si una es una constante y la otra es una función seno, ¿sí? O sea, an no puede valer 20, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta expresión que nosotros tenemos corresponde al desarrollo en serie de senos de una función. ¿De cuál función? 20, ¿sí? Entonces, espera. Ay, perdón. Entonces, esto que nosotros tenemos, o a esto a lo que estamos llegando, es el desarrollo de una serie de senos. Es decir, esta función, ¿sí?, la estamos expresando como una serie de senos que incluye un coeficiente. Por lo tanto, el coeficiente AN pues corresponde con el coeficiente de una serie de senos, ¿sí? Que es 2 sobre L integral de 0 a L de la función por el seno de n pi sobre Lx. Y en este caso particular que estamos nosotros estudiando, pues nosotros sabemos que L, que es la longitud de la varilla, es 2. Y también sabemos que la función corresponde a la temperatura inicial, que en este caso es 20. ¿Ok? Entonces, para poder determinar el valor del coeficiente AN, calculamos el coeficiente de la serie de senos que le corresponde. Ojo, ¿por qué es la serie de senos y no la de cosenos? Pues porque aquí aparece la función seno. Si tuviéramos la función coseno, pues entonces estaría apareciendo la función coseno, ¿sí? O sea, más bien, si apareciera la función coseno, estaríamos calculando una serie de cosenos. Si aparecieran los dos, entonces estaríamos calculando una serie de Fourier, ¿sí? Pero en este caso, como solamente aparece la función seno, entonces calculamos una serie de senos y solamente encontramos el coeficiente BN, que es el que le corresponde.
Entonces aquí, pues simplificando este integral, vamos a tener 20 integral de 0 a 2 del seno de n sobre 2x. ¿Sí? Fíjense que es una integral directa, nada más aquí completamos el diferencial, ¿no? Entonces la integral de seno es menos coseno, vamos a tener menos 20, completamos el diferencial, 2 sobre n⁻, y coseno de n⁻ sobre 2x evaluado de 0 a 2. Entonces, el valor de esta integral sería menos 40 sobre n⁻ por coseno de n⁻ sobre 2 por 2 menos coseno de n⁻ sobre 2 por 0. ¿Okay? Acuérdense ustedes que el valor de coseno se puede simplificar cuando vale n⁻ o cuando vale 0. Cuando el coseno cuando coseno se evalúa en n⁻, entonces su valor es de menos 1 o de 1. Y entonces esto depende del valor de la n. Cuando n es par vale 1, cuando n es impar vale menos 1. Y se expresa como menos 1 a la n. Y el coseno de 0, pues ese siempre vale 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos 40 sobre n⁻ por menos 1 a la n menos 1. Este es el valor del coeficiente AN. ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues en la última solución que yo tenía. Tengan cuidado de sustituirlo en aquella solución que incluye tanto a la variable x como a la variable t. Si lo sustituyen aquí, está mal, ¿sí? Esa no es una serie, o más bien no es una función. Eso es cuando están evaluando una de las condiciones. Entonces, al sustituirlo en esta expresión, como nosotros sabemos que AN corresponde a un coeficiente de una serie, pues expresamos nuestra solución en forma de serie. Es decir, que U de X, T es igual a la sumatoria del coeficiente AN. Voy a poner primero el exponencial por el seno. Esta es mi solución. ¿Sí? Entonces, cuando estoy hablando de una varilla delgada que tiene una temperatura constante de 20 grados, pero cuyos extremos se encuentran a 0 grados, la expresión que me indica el cambio en la temperatura todo lo largo de la varilla y conforme transcurre el tiempo es precisamente esta. Fíjense que tiene dos cualidades. Primero, es una función o es una expresión que incluye un valor exponencial negativo y que incluye la función seno. Entonces, esta temperatura debería de estabilizarse hacia un valor asintótico, no necesariamente el 0, ¿sí? Pero lo va a hacer senoidalmente, entonces haría como algo así. ¿Okay? Quiere decir que la temperatura pues va a fluctuar a lo largo de toda la varilla hasta que se llegue a estabilizar. ¿Preguntas?